Los datos económicos de la Unión Europea y de la eurozona son extremadamente preocupantes. Son datos que reflejan lo que es el proceso lento e inexorable por el cual los estados terminan por destruir una economía. Estamos hablando de una eurozona que ha tenido tipos de interés negativos, que ha tenido el mayor estímulo fiscal y monetario de la historia, en el que el Banco Central Europeo no solamente mantiene su elevadísimo nivel de inyección de liquidez, sino que es que además no podemos olvidarnos de que tiene ese mecanismo antifragmentación que hace que se disfrace el riesgo de los países que son más irresponsables fiscalmente. Tenemos un gran problema en la eurozona y tenemos que entender que el problema de la eurozona está creado por la propia Unión Europea. Una estructura burocrática que se dedica a regular, introducir frenos, barreras al comercio, barreras al crecimiento económico, que nació como una forma de crecer y de generar sinergias entre países libres, y se ha convertido en algo que ya no defiende la industria, no defiende la agricultura, no defiende tampoco las fronteras y tampoco defiende a la ganadería. ¿Y qué es lo que está haciendo? Literalmente condenar a la Unión Europea a ser el museo de Europa. No podemos olvidar el enorme impulso fiscal y monetario. Estamos hablando de una Unión Europea que ha consumido más de 20 billones de euros de estímulo fiscal, que tiene un Banco Central Europeo que implementó tipos reales y nominales negativos, que ha estado inyectando liquidez, es decir, introduciendo la recompra de bonos y con ello aumentando la cantidad de dinero masivamente, y que además está incumpliendo su mandato. Su mandato es el de estabilidad de precios. Y el empobrecimiento de la Unión Europea es importante no solamente a nivel relativo, sino a nivel absoluto. Estamos hablando de una realidad de unos países que están dejando atrás lo que son los elementos esenciales del crecimiento económico. La defensa de las empresas, el dar a las empresas el fortalecimiento y la capacidad de fortalecerse, de crecer, de establecerse. Es una maquinaria extractiva en lo fiscal y confiscatoria en lo monetario. Y claramente no está funcionando. El problema, cuando se le da demasiado poder a los políticos, es que una vez que no funciona, redoblan la apuesta. Y ahora, ante la evidencia de lo que ha sido un fracaso económico, porque no podemos olvidar que la eurozona está recuperándose a niveles de 2019, cuando los niveles de 2019 eran ya de estancamiento secular. Estancamiento, alta deuda, mayor monetización, pérdida de poder adquisitivo de los salarios. Es la economía al revés. Nadie está diciendo que se tiene que dejar de llevar a cabo unas acciones públicas, ni mucho menos que se acabe con la política del Banco Central Europeo. Pero lo que está ocurriendo en la economía europea es que se está mirando la economía al revés, como si fuesen los estados el elemento fundamental y no las empresas, los contribuyentes y las familias. Como si los estados y su maquinaria burocrática fuesen el pilar de crecimiento, que no lo son, absorben crecimiento. Y además, lo que está claramente reflejado en los últimos datos es que se pone por delante al Estado, se pone por delante la política monetaria y se introduce una política fiscal extractiva y confiscatoria y termina por empeorar la economía, la productividad, el tamaño empresarial. Hemos perdido la batalla tecnológica por incomparecencia. La realidad de que se está poniendo cada vez mayor traba a no solamente el crecimiento empresarial, sino también a la libertad de expresión, que es otro elemento importante. Atacar la libertad de expresión precisamente para que no se critique a la burocracia que lleva a cabo una política que no funciona, pero te dicen que es por tu bien. La destrucción del tejido industrial en Alemania, Francia en décadas de estancamiento y encima descontento entre los ciudadanos.
Mientras tanto, en Argentina vemos cierta esperanza, y vemos cierta esperanza porque han pasado varias cosas muy diferentes a lo que vemos en la Unión Europea. Número uno, vemos a un presidente, el presidente Milei, que no miente, que les ha dicho a los ciudadanos que va a haber un ajuste, que el ajuste es necesario y que va a ser doloroso, pero que es esencial para empezar a crecer y para contener y acabar con la lacra de la inflación. Ha pasado otra cosa, que ese mismo presidente les ha respondido a los ciudadanos con la realidad de que la inflación es un efecto monetario y que la culpa de la inflación es del Banco Central, que emite muchísima más moneda de la que demanda el sector privado. Ha pasado una tercera cosa importante, que es que se pone como elemento fundamental para entender el progreso y el crecimiento, la reducción de la pobreza y la mejora de las condiciones generales al crecimiento empresarial, a la inversión y a la actividad privada. Es decir, la economía con los motores que llevan al progreso. Más gasto público, más deuda, más monetización de deuda y más intervencionismo público no generan mayor crecimiento, generan estancamiento. Y el riesgo que corre la eurozona es el de terminar como una especie de museo del mundo sin las capacidades de competir en una economía global que cada vez necesita de más innovación, de más atractivo empresarial y de más apoyo a esas empresas. Seguid defendiendo la libertad.